Hacía lo que ahora le habían dado a Elena, un rancho enjuto, huesudo, como los perros que merodeaban sus linderos en busca de sombra. La camioneta vieja tosió por última vez antes de apagarse. Elena bajó despacio, las manos apretadas alrededor de una maleta raída, los hombros doblados como si llevaran más peso del que el cuerpo aguanta. No era solo el cansancio, era el luto, era la incertidumbre, era el silencio que ya no tenía nombre. Detrás de ella, las puertas traseras se abrieron con un chirrido, y dos pares de ojitos brillantes asomaron. —¿Es aquí, mami? —preguntó Lucía, bajando de un salto, descalza ya, como si la tierra le llamara. —Sí, mi vida —respondió Elena, con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. Este es nuestro nuevo hogar. Mateo, más reservado, se quedó junto a la puerta, mirando la casa de adobe agrietada, el techo de lámina oxidada, la cerca medio derrumbada que apenas contenía el vacío. —Pero, ¿dónde están las flores? —murmuró. Elena se acercó y le acarició el pelo con dulzura infinita. —Aún no han nacido, mi cielo. Pero las plantaremos juntos. Caminó hacia la entrada, cada paso más lento que el anterior. El rancho no era lo que soñaba. No había establos llenos, ni gallinas cloqueando, ni árboles cargados de fruta. Solo silencio, sequedad y el eco de un pasado que no conocía. Pero era suyo. Le habían dicho que no servía para nada, que era lo único que quedaba del testamento, como si le hubieran dado una piedra en vez de un techo. Y aún así, había algo en el aire. Algo en la forma en que el viento acariciaba la copa seca de la vieja figueira, como si guardara un secreto. Elena respiró hondo. El olor a tierra quemada, a hierba amarga, a recién llegada. No tenía dinero, no tenía planes, no tenía fuerzas. Pero tenía a sus hijos. Y por ellos, se obligó a enderezar mínimamente la espalda, aunque el alma siguiera doblada. Vamos, dijo, con una sonrisa que nacía más del deber que de la alegría. Entremos a limpiar un camión. Afuera, el viento gemía entre las ramas secas como si contara historias que nadie más quería escuchar. No había electricidad, solo una lámpara de queroseno que parpadeaba con timidez, proyectando sombras que bailaban en los muros agrietados. Elena miraba esas sombras y veía, por un instante, la silueta de Ricardo, su marido, recostado en esa misma pared, sonriéndole con esos ojos que siempre supieron ver más allá de su cansancio. Pero la ilusión se deshacía con el crujido del techo, con el ruido de un grillo solitario, con la realidad que volvía como una marea fría. —Mami —susurró Lucía en sueños, abrazando un muñeco de trapo que ya no tenía nombre. Elena se acercó, le acomodó el pelo detrás de la oreja y susurró: —Duérmete, mi vida. Estoy aquí. Pero en su interior, una voz insistente no la dejaba descansar. —¿Qué haces aquí, Elena? ¿De verdad crees que puedes criarlos en este lugar? Ella no era una campesina. No sabía sembrar, no sabía reparar un pozo, no sabía ni siquiera cómo encender una fogata sin ahogarse en el humo. En la ciudad, había sido cuidadora, manos suaves para frentes ardientes, palabras calmas para ancianos asustados, una presencia constante en habitaciones que olían a medicina y soledad. Había cuidado a todos, menos a sí misma. Y ahora, tras la muerte repentina de Ricardo, un infarto silencioso en medio de la noche, sin despedidas, sin últimas palabras, el mundo se había convertido en un lugar extraño, hostil, sin anclajes. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido, y salió al porche. La luna colgaba alta, plateada, iluminando el campo como una promesa. Respiró hondo. El aire olía distinto aquí, seco, sí, pero limpio. Como si el dolor pudiera lavarse con él. Al día siguiente, mientras intentaba reparar una ventana con madera podrida y clavos oxidados, sus hijos la observaban desde el suelo, construyendo torres con piedras. —¿Por qué te agachas tanto, mami? —preguntó Mateo de pronto, con la inocencia que solo los niños poseen. Elena se detuvo. Nadie le había hecho esa pregunta antes. Nadie había notado que su espalda ya no formaba una línea recta, sino una curva cansada, como la rama de un árbol que ha soportado demasiadas tormentas. —No lo sé, mi amor —respondió, con un hilo de voz. —Tal vez, porque llevo mucho tiempo cargando cosas que no se ven. —Como el papá —dijo Lucía, sin alzar la vista, colocando una piedra más en su torre.
El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Se arrodilló frente a ellos, con las manos sucias y los ojos húmedos. Sí, dijo, con una ternura que dolía. Como el papá. Y como todos los recuerdos que no sabemos dónde guardar. Mateo la miró con esos ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, y le tomó una mano. Entonces, ¿y si los enterramos? Elena parpadeó, sorprendida. Enterrar los recuerdos, no, dijo él, con una seriedad que no combinaba con sus 6 años. Enterrarlos no. Pero, ¿y si los plantamos como semillas? A lo mejor algo crece. Elena no pudo contener las lágrimas. Las dejó caer en silencio, mezclándose con el polvo del suelo. Por primera vez desde que Ricardo se fue, sintió que no estaba sola. Que sus hijos, tan pequeños, ya sabían cómo sanar. Esa tarde, mientras colgaba la ropa en una cuerda improvisada entre 2 postes, vio a un hombre pasar por el camino polvoriento a lomos de una mula. Iba lento, con sombrero de palma y una mirada que parecía conocer cada rincón de esa tierra. No la saludó, solo asintió con la cabeza, como si supiera que ella no pertenecía, todavía. Más tarde, mientras barría el patio, encontró algo enterrado bajo la capa de hojas muertas, un trozo de cerámica pintada, con un símbolo extraño. Una flor estilizada, rodeada por líneas que parecían raíces. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, sin saber por qué. Esa noche, mientras los niños dormían, abrió el viejo baúl que habían traído de la ciudad. Entre ropa, papeles y fotos amarillentas, estaba el diario de Ricardo. Nunca lo había leído. No se había atrevido. Pero esa noche, con la luz temblorosa de la lámpara, abrió la primera página. Si algún día estás leyendo esto, Elena, es porque ya no estoy. Y si estás en el rancho, entonces ya encontraste la llave. El corazón le latió con fuerza. ¿Qué llave? ¿Qué quería decir? Volteó la página. Había un dibujo, la misma flor que aparecía en la cerámica. Y, al margen, una frase escrita con su letra torpe pero decidida: lo que enterramos no fue para olvidar. Fue para que alguien, algún día, supiera que aquí hubo esperanza. Elena cerró el diario con manos temblorosas. Afuera, el viento sopló más fuerte, como si la tierra acabara de despertar. Y en ese instante, supo que el rancho no era un regalo de lástima. Era un mensaje. Y ella, con su espalda doblada, su corazón roto y sus hijos a cuestas, era la destinataria. Pero aún no sabía que se había enterrado, ni por qué. Solo sentía, con una certeza que le subía desde los pies hasta el pecho, que su vida estaba a punto de cambiar. Que algo dormía bajo esa tierra seca. Algo que esperaba ser hallado. Algo que mami, gritó Lucía, señalando el suelo. Mira lo que encontramos. Elena corrió hacia ellos, el corazón en la garganta. Entre las raíces expuestas de la vieja figueira, los niños habían removido la tierra con palos y sus propias manitas, y allí, medio enterrado, había un frasco de vidrio verdoso, sellado con cera de abeja y atado con un hilo grueso. No lo toquen, dijo, arrodillándose, pero su voz no era de advertencia, sino de asombro contenido. Con manos temblorosas, lo desenterró. El vidrio estaba frío, como si hubiera estado esperando bajo la tierra desde antes de que ella naciera. Lo limpió con el delantal, y al acercarlo a la luz, vio que dentro había un papel enrollado, unas cuantas monedas oxidadas y una semilla. Grande, dura, de un color marrón oscuro, casi negro. ¿Qué es, mami?, preguntó Mateo, pegado a su costado. No lo sé, susurró ella. Pero, creo que era para nosotros. Se sentó bajo la sombra de la figueira, con los niños a su alrededor, y con cuidado infinito, rompió el sello de cera. El papel se desenrolló con un crujido suave, como si despertara. La escritura era antigua, descolorida, pero legible para quien venga con las manos vacías pero el corazón abierto. Bajo la raíz del árbol que vio nacer y morir a 3 generaciones, hallarás lo que el miedo enterró y la esperanza guardó. Confía. Siembra. Espera. Lucía tomó la semilla y la acunó en su palma como si fuera un huevo de pájaro. Lo plantamos hoy. Elena miró a sus hijos, los ojos brillantes, las mejillas polvorientas, las sonrisas que aún no conocían la desconfianza.
Y supo que, aunque no entendiera del todo, debía seguir. No por ella. Por ellos. Porque en sus miradas ya había raíces. Sí, dijo, con una voz que por primera vez en meses no temblaba. Hoy. Cavaron un hoyo pequeño, apenas unos centímetros, y colocaron la semilla con una ceremonia silenciosa. Elena cubrió la tierra con suavidad, como si arropara a un bebé. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo. Ahora esperamos, respondió ella. Y cuidamos. Esa tarde, mientras colgaba otra carga de ropa, los niños regresaron del pozo con los cubos medio llenos. El agua sabe rara, dijo Lucía, escupiendo un poco. Pero no está salada. Elena probó un sorbo. Era fresca, con un sabor metálico, pero potable. Mejor de lo que esperaba. Tal vez el pozo aún tenía vida. Más tarde, al atardecer, mientras preparaba una sopa con las pocas verduras que les quedaban, escuchó el crujido de una rama. Se asomó y vio a una mujer mayor, encorvada pero erguida en su presencia, caminando hacia la casa con una canasta en el brazo. «Elena», preguntó la mujer, con una voz áspera pero cálida. «Sí, soy Rosalba. Vivo 2 lomas más allá. Vi que llegaron». Se acercó y dejó la canasta en el suelo. «Traje pan recién horneado. Y un poco de queso de cabra». Elena no supo qué decir. Nadie en la ciudad la había visitado así, sin llamar, sin pedir nada. «Gracias», logró articular, con la voz quebrada. Rosalba la miró fijamente, con ojos que habían visto demasiado. «¿Tu marido?» «Ricardo. Lo conocí cuando era chico. Vino aquí una vez, con su padre. Enterraron algo. Nadie supo qué». Elena sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. «Enterraron algo», Rosalba asintió, bajando la voz. «No fue dinero. Fue algo más valioso. Algo que la gente olvidó cómo cuidar». Antes de irse, la anciana señaló la figueira. «Ese árbol no da fruta desde hace 20 años. Pero si algo florece bajo él, entonces la tierra aún recuerda». Se marchó sin esperar respuesta, dejando a Elena con el pan tibio en las manos y una pregunta ardiendo en el pecho: ¿qué enterró Ricardo, y por qué me trajo aquí a mí esa noche? Mientras los niños dormían, Elena volvió al diario. Buscó entre las páginas sueltas, y al final, encontró un dibujo del rancho. Pero no como estaba ahora. Había canales de agua, huertos, y en el centro, justo donde estaba la figueira, un círculo marcado con la misma flor. Y al margen, una frase que la hizo llorar en silencio: «Si algún día la tierra vuelve a dar, que sea contigo la que florezca primero». Aferró el diario control tocar a los cerros, y comenzaba su rutina: revisar el pozo, alimentar a las gallinas que Rosalba le había regalado, coser los agujeros en la lona del techo, enseñar a Mateo a distinguir las malas hierbas de las que servían para té. Lucía, entretanto, había adoptado a una mariposa blanca que venía cada tarde a posarse en la misma rama de la figueira, como si también supiera que algo especial estaba a punto de brotar. Pero por dentro, Elena se sentía atrapada entre 2 mundos: el de la supervivencia diaria y el del misterio que Ricardo le había dejado. Cada noche, después de acostar a los niños, volvía al diario, buscando pistas. Y cada mañana, al ver el rancho, aún seco, aún pobre, se preguntaba si no habría sido un error quedarse. Una tarde, mientras intentaba desatorar una tubería antigua que salía del pozo, apareció un hombre desconocido. Vestía traje oscuro, zapatos lustrosos que no combinaban con el polvo del camino, y llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. «¿Señora Elena Márquez?», preguntó, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sí, soy Arturo Valdés, representante de Tierras del Norte. Estamos interesados en su propiedad». Elena se limpió las manos en el delantal, inquieta. «Interesados, sí. Sabemos que el rancho no produce nada. Que no hay agua suficiente. Que, bueno, que está prácticamente abandonado». Hizo una pausa, como si le diera pena. «Pero el terreno tiene valor. Por su ubicación. Ofrecemos un buen precio. Más del que imagina». Elena sintió un nudo en el estómago. Miró hacia la casa,
donde Lucía cantaba mientras regaba las primeras plantitas que habían logrado germinar. Miró a la figueira, bajo la cual la semilla aún no mostraba rastro. Y pensó en las palabras de Ricardo: si algún día la tierra vuelve a dar, que sea contigo la que florezca primero. No, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Este lugar no está en venta. El hombre arqueó una ceja, sorprendido. ¿Está segura con ese dinero? Podría irse a la ciudad. Darles una vida mejor a sus hijos. Mis hijos ya tienen una vida, respondió, alzando la barbilla. Y es aquí. Arturo sonrió, pero esta vez fue una sonrisa fría, calculada. Pensé que diría eso. La gente como usted siempre cree que la tierra es más que tierra. Pero al final, todo se seca. Hasta el corazón. Se fue sin más, dejando tras de sí una inquietud que no se borraba con el viento. Esa noche, Elena no pudo dormir. Las palabras del hombre la perseguían: todo se seca. Hasta el corazón, y si tenía razón, y si estaba aferrándose a un sueño que nunca florecería al día siguiente. Rosalba apareció temprano, como si hubiera sentido la tormenta en el aire. ¿Vino ese hombre?, preguntó sin preámbulos. Elena asintió, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre vienen. Cuando algo viejo empieza a respirar de nuevo, los buitres huelen el cambio. Se sentó en el escalón del porche, con un suspiro. Tu marido también los enfrentó. Hace años. Por eso enterró lo que enterró. ¿Qué era, Rosalba?, preguntó Elena, con voz temblorosa. ¿Qué es lo que Ricardo dejó aquí? La anciana miró al horizonte, como si eligiera con cuidado sus palabras. No fue una cosa. Fue un derecho. Un acto de fe. En los años 70, un grupo de familias formó una cooperativa agrícola. Compartían agua, semillas, trabajo. Este rancho era el centro. Pero cuando llegó la sequía, muchos se fueron. Los que quedaron, fueron presionados. Amenazados. Al final, solo quedó tu suegro. Y luego, Ricardo. Y que enterraron los títulos originales. Los planos del sistema de riego comunal. Y las semillas que ya no se encuentran en ningún lado. Las que resisten la sequía. Las que florecen aunque el mundo se queme. Elena sintió un escalofrío. ¿Y por qué me lo dio a mí? Porque tú no viniste buscando riqueza, dijo Rosalba, mirándola con una ternura antigua. Viniste con las manos vacías, y el corazón roto. Y a veces, solo los rotos saben cómo sanar la tierra. Ese mismo día, Elena decidió seguir el mapa que había estado escondido en el frasco. Con la ayuda de Rosalba, lo estudiaron bajo la luz del mediodía. Las líneas señalaban el pozo, pero no el que usaban. Uno más antiguo, medio colapsado, al fondo del terreno. Ahí está, dijo Rosalba. El pozo de los sueños. Lo llamaban así porque nadie creía que aún tuviera agua. Con palas prestadas y la determinación de quien ya no tiene nada que perder, Elena empezó a cavar. Mateo y Lucía la ayudaban como podían, sacando tierra con cubetas, cantando canciones inventadas para hacer más ligero el trabajo. Rosalba traía agua y pan, y a veces, sin decir nada, se sentaba a mirar, como si presenciara el renacer de algo que creyó enterrado para siempre. Al tercer día, la pala de Elena chocó contra algo metálico. Aquí. Gritó, con el corazón desbocado. Despejaron la tierra con las manos, con cuidado, como si desenterraran un sueño. Y allí, al fondo del pozo seco, había una caja de metal oxidado, sellada con un candado viejo. Pero el candado ya estaba abierto, corroído por el tiempo, o tal vez por la humedad que, contra todo pronóstico, aún existía. Dentro, envueltos en tela encerada, estaban los documentos pergaminos amarillos con sellos oficiales, mapas detallados de canales subterráneos, y una carta firmada por 12 familias. También había una bolsa de cuero con docenas de semillas, cada una etiquetada con nombres que Elena no conocía: maíz del desierto, frijol resistente, calabaza de raíz profunda. Pero lo que más la conmovió fue lo último que encontró: una foto. Ricardo, joven, sonriendo junto a su padre, con las manos sobre una placa de madera que decía: agua para todos. Siempre. Las lágrimas cayeron sin permiso.
No eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. De pertenencia. Por primera vez, entendió que no había heredado un rancho enjuto. Había heredado una promesa. Mami, dijo Lucía, tocándole el brazo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Elena miró a sus hijos, a Rosalba, a la tierra que los rodeaba. Y supo que ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de devolverle la voz a un lugar que había sido silenciado. Vamos a cumplir lo que tu papá empezó, dijo, con una calma que brotaba del alma. Vamos a hacer que esto vuelva a vivir. Y en ese instante, como si la tierra escuchara, una brisa suave movió las hojas de la figueira. Y bajo ella, apenas visible, una pequeña hoja verde asomó entre. Mateo se acercó, más serio, y se agachó a su lado. ¿Crees que es mágica? Elena sonrió, con las lágrimas aún húmedas en las mejillas. No es magia, mi vida. Es fe. La que tu papá sembró antes de irse. Rosalba, que observaba desde la sombra del porche, se acercó lentamente. Esa semilla no ha brotado en 30 años, dijo, con una voz que temblaba de emoción contenida. Se llama esperanza del desierto. Solo nace cuando alguien la cuida con el corazón, no con las manos. Elena se levantó, mirando hacia el pozo donde había encontrado la caja. Todo cobraba sentido ahora. Ricardo no le había dejado un rancho abandonado. Le había dejado una semilla de futuro. Y no solo para ellos. Para todos los que un día creyeron que este lugar podía ser más que polvo y soledad. Pero con la revelación vino también la responsabilidad. Los documentos que había desenterrado no solo eran recuerdos, eran derechos legales. Y si alguien los descubría, si Arturo Valdés o sus socios averiguaban lo que había allí, podrían reclamarlos, destruirlos, o peor, usarlos para expulsarla a ella y a sus hijos. Tenemos que actuar rápido, dijo esa noche, mientras los niños dormían y Rosalba preparaba té de hierbas en la estufa de leña. ¿Qué piensas hacer?, preguntó la anciana, sirviéndole una taza humeante. Voy a reconstruir el canal de riego. El que está en los planos. Si logro traer agua de la quebrada del norte, como hicieron antes, este terreno puede volver a dar vida. No solo para nosotros, sino para otras familias. Como antes. Rosalba la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso no será fácil, hija. Necesitarás ayuda. Y no cualquiera se arriesgará. Aquí la gente aprendió a no esperar milagros. Entonces seré yo el milagro, respondió Elena, con una determinación que ni ella misma reconocía. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, caminó hasta la quebrada señalada en los mapas. El trayecto era largo, escarpado, y al final encontró lo que buscaba: los restos de una acequia de piedra, cubierta por maleza, pero aún intacta en su estructura. El agua corría mansa, clara, ignorando el abandono de los hombres. Con las manos cubiertas de tierra y espinas, empezó a limpiar el primer tramo. No tenía herramientas, solo una pala oxidada y su propia obstinación. Cada piedra que movía era una oración. Cada raíz que cortaba, una promesa. Al tercer día, mientras trabajaba en silencio, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió, temiendo lo peor. Pero no era Arturo. Era Mateo, con una pala pequeña que había encontrado en el cobertizo, y Lucía, cargando un balde con agua para ella. Queremos ayudarte, dijo Mateo, con esa seriedad que lo hacía parecer mayor de lo que era. Elena los abrazó con fuerza, con el corazón a punto de estallar. Gracias, susurró. No saben cuánto necesito esto, cuánto los necesito a ustedes. Esa tarde, mientras descansaban bajo un mezquite, Lucía le preguntó: Mami, ¿por qué papá no te lo dijo antes? Elena miró al cielo, donde las nubes comenzaban a agruparse, como si el cielo también quisiera participar. Porque a veces, las cosas más importantes no se dicen con palabras, respondió. Se siembran. Y se espera a que alguien las encuentre, y las haga crecer. De regreso al rancho, vieron a Rosalba hablando con dos vecinos, un hombre mayor y una mujer joven con un niño en brazos. Al ver a Elena, se acercaron. Rosalba nos contó, dijo el hombre. Sobre los planos. Sobre la cooperativa. Mi abuelo estuvo en eso, añadió la mujer. Siempre dijo que un día alguien volvería a abrir los surcos.
Elena los miró, sorprendida. Ustedes, quieren ayudar, queremos creer, dijo el hombre, con una sonrisa cansada pero sincera. Hace mucho que no creemos en nada. Y así, sin fanfarria, sin promesas grandilocuentes, comenzó algo nuevo. Al día siguiente, más vecinos llegaron. Algunos con palas, otros con piedras, otros solo con ganas de ver si, después de tanto tiempo, la tierra aún podía dar algo más que polvo. Mientras trabajaban, Elena encontró una pequeña placa de madera medio enterrada junto al canal. La limpió con cuidado, y las letras, aunque desgastadas, aún eran legibles: el agua no es de uno. Es de todos los que la cuidan. Se la mostró a Mateo. Tu papá sabía que esto iba a pasar. ¿Crees que nos está viendo?, preguntó el niño, mirando al cielo. Sí, dijo Elena, con una certeza que le nacía del alma. Y está orgulloso. Esa noche, después de cenar con los vecinos bajo las estrellas, mientras los niños dormían agotados pero felices, Elena se sentó en el porche, mirando la pequeña planta que ya tenía 2 hojas. No era un árbol. No era un milagro visible. Pero era un comienzo. Y en medio del silencio, supo que su deseo ya no era solo darles un hogar a sus hijos. Era devolverle a ese lugar su voz. Su memoria. Su futuro. Porque el rancho ya no estaba enjuto. Estreché. El aire olía a humedad antigua, a tierra que vuelve a respirar. Mami. Gritó Lucía desde adentro, medio dormida aún. ¿Está lloviendo de verdad? Sí, mi vida, respondió Elena, con una voz que apenas podía contener la emoción. Está lloviendo. Mateo apareció a su lado, descalzo, abrazando su almohada como si tuviera miedo de que el milagro se esfumara. ¿Crees que la plantita va a crecer más rápido? Creo que todo va a crecer, dijo Elena, poniéndole una mano en el hombro. Hasta lo que creíamos muerto. Pero mientras los niños corrían bajo la llovizna, riendo y girando con los brazos abiertos, Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Algo en su interior le decía que aquel regalo del cielo no pasaría desapercibido. Y tenía razón. A la mañana siguiente, mientras revisaba los surcos recién limpiados junto con los vecinos, vio una camioneta negra detenerse al final del camino. Del asiento del conductor bajó Arturo Valdés. Esta vez no sonreía. Se acercó con paso firme, el traje ya salpicado de lodo, los ojos entrecerrados contra la claridad del día. Así que esto es lo que hacías, dijo, señalando los surcos con un gesto seco. No solo te negaste a vender, ahora estás reconstruyendo un sistema de riego que, legalmente, ya no existe. Elena se limpió las manos en el delantal, sin retroceder. Los documentos sí existen. Y están registrados. Encontré los títulos originales de la cooperativa. Incluyen derechos de agua y uso comunal del suelo. Arturo se rió, pero sin alegría. Documentos viejos no valen nada si no hay quien los respalde. Y créeme, señora, los registros oficiales dicen otra cosa. Entonces los llevaré a quien tenga que llevarlos, respondió ella, con una calma que sorprendió incluso a sus propios vecinos. Porque esta tierra no es mía. Es de todos los que la cuidan. Arturo la miró fijamente, como si intentara descifrar qué había cambiado en ella. Ya no era la viuda con la espalda doblada que había llegado semanas atrás. Ahora caminaba con la cabeza alta, con las manos marcadas por el trabajo, con una luz en los ojos que no venía del sol. Te estás metiendo en algo más grande de lo que crees, dijo, bajando la voz. Hay intereses aquí que tú ni imaginas. Lo único que imagino, dijo Elena, es a mis hijos comiendo lo que esta tierra da. Y a mis vecinos teniendo agua limpia. Si eso es meterme en algo grande, entonces que así sea. Arturo se fue sin añadir una palabra, pero su silencio era más amenazante que cualquier grito. Esa tarde, mientras todos descansaban bajo la ramada que habían armado con palos y lona, Rosalba se acercó a Elena. Tienes que ir al archivo municipal, dijo en voz baja. Antes de que él altere los registros. Ricardo sabía que esto pasaría. Por eso escondió copias, no solo de los títulos, sino de declaraciones juradas firmadas por funcionarios de la época. Están en el fondo falso del baúl que trajiste de la ciudad.
Elena parpadeó, sorprendida. En el baúl, sí. Él no confiaba en que el mundo fuera justo. Pero confiaba en ti. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena abrió el viejo baúl con manos temblorosas. Levantó la ropa, las fotos, el diario, y allí, en el fondo, una tabla suelta. La removió con cuidado, y debajo, envueltos en plástico grueso, estaban los documentos, firmas, sellos, mapas certificados, y una carta dirigida al juez de paz local, fechada hacía más de 30 años. La ley estaba de su lado. Pero solo si actuaba a tiempo. Al amanecer, dejó a los niños al cuidado de Rosalba y partió caminando hacia el pueblo, a 8 kilómetros de distancia. Llevaba los documentos pegados al pecho, como una armadura. El sol ya calentaba, pero su paso no vaciló. En la oficina de catastro, la atendió un joven funcionario con gafas gruesas y aire cansado. Estos papeles son antiguos, dijo, hojeándolos con escepticismo. Pero, sí, están sellados. Y si coinciden con los planos originales del distrito de riego, entonces el derecho comunal sigue vigente. ¿Y eso qué significa?, preguntó Elena, con el aliento contenido. Que si presentas una solicitud formal respaldada por la comunidad, puedes reactivar el estatus legal del rancho como zona de uso colectivo agrícola. Nadie podrá venderlo sin el consentimiento de todos los beneficiarios. Elena sintió que el mundo se acomodaba, como una pieza que por fin encajaba. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Un mes? Tal vez 2. No tenemos 2 meses, dijo ella, con voz firme. Él ya sabe que encontré los documentos. El joven la miró un momento, luego asintió. Entonces, presentaremos la solicitud hoy mismo. Y haré lo posible por acelerar el proceso. Al salir, Elena caminó más ligera, como si la espalda, por primera vez en años, no cargara con el peso del mundo. Pero al doblar la esquina, vio a Arturo hablando con el alcalde, frente al ayuntamiento. Sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada. Solo sonrió. Y esa sonrisa era más fría que el pozo seco. Esa noche, de regreso al rancho, contó a los vecinos lo que había conseguido. Hubo silencio al principio. Luego, uno a uno, firmaron la solicitud colectiva. Si esto funciona, dijo el hombre mayor, volveremos a tener lo que perdimos. No, corrigió Elena, con una sonrisa suave. Vamos a tener algo nuevo. Algo que construimos juntos. Pero mientras todos celebraban con una olla comunitaria bajo las estrellas, Elena se quedó mirando el horizonte. Sabía que Arturo no se rendiría. Que vendría con algo más fuerte. Más oscuro. Y en medio de la alegría, una pregunta la atormentaba: ¿qué más habrá enterrado Ricardo, que aún no he encontrado? Porque la caja en el pozo, la semilla, los documentos, todo tenía sentido. Pero había algo más. Algo que él sabía que sería necesario después de que el primer brote apareciera. Algo que aún dormía bajo la tierra. Y mientras los niños reían y los vecinos cantaban, Elena juró en silencio: lo encontraré. Antes de que él lo haga. Porque esta vez, no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de protegerle. Mientras preparaba el atole para los niños, escuchó risas en el patio. Mateo y Lucía estaban junto a la figueira, arrodillados, señalando algo en el suelo con hesitación. «Mami, ven», gritó Lucía. «Hay algo más». Elena dejó la olla y corrió. Bajo la pequeña planta, que ya tenía 3 hojas, los niños habían descubierto una losa de piedra plana, medio enterrada, con una hendidura en forma de media luna. «No la movimos», dijo Mateo, con los ojos brillantes. «Solo la vimos cuando regamos». Elena se arrodilló, el corazón latiendo con fuerza. Pasó los dedos por la hendidura. No era natural. Alguien la había tallado. Y en el borde, apenas visible, una inscripción donde florece la esperanza: abre la tierra con respeto. Era la letra de Ricardo. «Traigan la pala pequeña», dijo ella, con voz temblorosa. Cavaron con cuidado, centímetro a centímetro, como si temieran despertar a un espíritu. La tierra estaba suelta allí, como si hubiera sido removida recientemente, no por ellos, sino por las raíces de la propia planta, que parecían señalar el camino.
A unos 30 centímetros, la pala chocó contra algo duro. No era metal esta vez. Era madera. Una caja pequeña, de cedro, sin cerradura, solo atada con una cinta de cuero descolorida. Elena la tomó con ambas manos, como si sostuviera un corazón latiendo. La llevó al porche, bajo la sombra fresca, y se sentó con los niños a su alrededor. «¿Y si es un tesoro?», susurró Lucía. «No es un tesoro», dijo Elena, desatando la cinta con dedos inseguros. «Es una respuesta». Abrió la caja. Dentro, había 3 cosas: una llave oxidada, un pedazo de tela con el mismo símbolo de la flor estilizada, y una carta. Esta vez, no estaba amarillenta por el tiempo. Estaba reciente. Escrita el mismo día en que Ricardo murió. Elena reconoció su letra al instante. Las manos le temblaron tanto que tuvo que apoyar la carta en sus rodillas para leer. «Elena, si estás leyendo esto, es porque ya viste brotar la primera hoja. Y eso significa que no solo encontraste el pasado, sino que estás dispuesta a construir el futuro. Esta llave abre el depósito de semillas que mi padre escondió bajo el molino viejo, al norte del rancho. Allí están las últimas variedades nativas que nadie más tiene. Pero eso no es todo. La verdadera semilla no está en la tierra. Está en la gente. Y si logras reunir a otros, si haces que crean de nuevo, entonces el rancho nunca volverá a estar enjuto. Te amo. Y confío en ti más de lo que jamás confié en mí mismo». Las lágrimas cayeron sin control. No eran de dolor. Eran de asombro. Porque Ricardo no solo le había dejado un lugar. Le había dejado una misión. Y la había escrito no como una orden, sino como una fe ciega en ella. «¿Qué dice, mami?», preguntó Mateo, viendo las lágrimas. «Dice que, su papá siempre supo que íbamos a lograrlo», respondió ella, abrazándolos a ambos. «Y que nos dejó una última pista». Esa misma tarde, con la llave colgada de una cuerda al cuello, Elena caminó con los niños hasta el molino viejo. Era una estructura decrépita, con las aspas quebradas, cubierta de enredaderas. Nadie se acercaba allí, decían que estaba maldito. Pero Elena no creía en maldiciones. Creía en promesas. En la base del molino, entre las piedras sueltas, encontró una trampilla de hierro. La abrió con esfuerzo, y bajo ella, una escalera de madera descendía a la oscuridad. «¿Bajamos?», preguntó Lucía, agarrando su mano. «Sí», dijo Elena. «Pero con cuidado. Porque esto es sagrado». El aire abajo era fresco, seco. Y al encender la linterna, vieron lo que Ricardo había protegido durante años: estantes de madera con cajas de semillas, cada una etiquetada con nombres que sonaban como poemas: maíz llorón, frijol del alba, calabaza que camina. Había cientos. Tal vez miles. Pero en el centro, sobre una mesa pequeña, había un cuaderno nuevo. No era viejo. Estaba recién escrito. Y en la primera página, una lista: nombres, fechas, compromisos. Era un registro de todas las familias que habían participado en la cooperativa, y al margen, en la última página, una nota: cuando el número llegue a 12, el pozo canta. Busca al último. Elena contó los nombres. 11. Faltaba uno. «¿Quién falta, mami?», preguntó Mateo. Ella no supo responder. Pero su mirada se perdió en la distancia, hacia la cima de la colina donde, décadas atrás, vivía una familia que se fue sin despedirse, y que nunca volvió. «Tal vez», susurró, «la última semilla no es una planta. Es una persona». Y en ese instante, como si el viento llevara una respuesta, escuchó el sonido de una mula acercándose por el camino. Se asomó. Era un hombre joven, con un sombrero desgastado y una mirada familiar. Detrás de él, una niña pequeña sostenía una planta en una maceta de barro. «Busco a Elena Márquez», dijo él, con voz suave. «Mi abuelo me dijo que si alguna vez veía brotar la esperanza del desierto, viniera. Dice que es hora de que regresemos a casa». Elena no pudo hablar. Solo asintió, con el corazón a punto de estallar. «Mi abuelo ya no puede caminar», dijo Ignacio, mirando al suelo con vergüenza.
Pero antes de que su memoria se apagara del todo, me hizo jurar que, si algún día veía esa planta, volvería. Señaló la pequeña hoja verde que asomaba bajo la figueira. La reconozco. Él la tenía tatuada en el antebrazo. Elena lo miró, y en sus ojos vio lo mismo que veía en los suyos. Propios años de distancia, de preguntas sin respuesta, de raíces cortadas a la fuerza. Pero también vio esperanza. Porque Ignacio no había venido a reclamar. Había venido a devolver. ¿Qué hay en la maceta?, preguntó Lucía, acercándose con curiosidad. Alma, tímida, bajó la mirada, pero luego asintió y la ofreció con ambas manos. Es la hermana de la tuya, dijo, con una vocecita apenas audible. Mi bisabuelo la guardó cuando todos pensaban que se había perdido. Elena tomó la maceta con reverencia. Dentro, una planta idéntica a la que habían sembrado, pero más desarrollada, con 5 hojas y el tallo fuerte, resistente. Era la misma especie. La misma sangre vegetal. Entonces, ya somos 12, susurró Elena, mirando a Ignacio. Él asintió. Mi abuelo decía que cuando las 12 familias volvieran, el pozo cantaría. Hizo una pausa. No entendía qué quería decir, hasta hoy. En ese momento, como si la tierra hubiera escuchado, un sonido bajo y profundo emergió del fondo del rancho. No era el viento. No era un animal. Era agua. Un murmullo sordo, como si algo se hubiera desbloqueado en las entrañas del pozo antiguo. «Vengan», gritó Mateo, corriendo hacia allá. Todos lo siguieron. Los vecinos, Rosalba, los niños, Ignacio y su hija. Se reunieron alrededor del pozo seco donde Elena había encontrado la primera caja. Y allí, bajo el sol del atardecer, vieron como un hilillo de agua clara comenzaba a brotar del fondo, lento pero constante, como una lágrima tardía. Rosalba se arrodilló y tocó la superficie con la yema de los dedos. No ha cantado en 40 años, dijo, con la voz quebrada. Pero hoy la tierra recuerda quiénes somos. Elena miró a Ignacio. Tu abuelo no se fue por miedo. Se volvió hacia todos. Se fue para proteger la última semilla. Y la trajo de vuelta, en su familia. Ignacio bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Él dice que no merece volver. Que abandonó a los suyos. Nadie abandona cuando guarda la esperanza, dijo Elena. Solo la esconde, hasta que es seguro sembrarla de nuevo. Esa noche, no hubo cena en silencio. Hubo fogata en el patio, tamal de elote que Rosalba preparó con las primeras mazorcas que habían germinado, y palabras que hicieron eco como oraciones. Ignacio contó historias de su abuelo, como cuidaba cada semilla como si fuera un hijo, como escondió la maceta en el fondo de un baúl antes de irse, como jamás dejó de mirar al sur. Él quería que yo supiera, dijo Ignacio, que no todo lo que se pierde está muerto. A veces solo está esperando las manos correctas. Lucía tomó a Alma de la mano y la llevó a la figueira. Ahora somos guardianas, le dijo. Tú de esa planta. Yo de esta. Y cuando crezcan, las uniremos. Elena, al escucharlas, sintió que algo dentro de ella se acomodaba por fin. No era solo que el rancho volvía a tener agua. Era que volvía a tener alma. Porque las raíces no son solo de las plantas. Son de las personas. Y esas raíces, aunque cortadas, pueden volver a unirse si alguien las cuida con paciencia. Pero en medio de la alegría, mientras todos reían y cantaban, Elena vio algo que los demás no notaron en el horizonte, luces de faros cortando la oscuridad. 2 camionetas. Avanzaban despacio, pero con dirección clara. Su corazón se detuvo. Rosalba, susurró. La anciana miró y asintió, sin decir palabra. Ambas supieron Arturo no venía solo. Venía con refuerzos. ¿Qué hacemos?, preguntó Ignacio, al notar la tensión. Elena miró a sus hijos, a los vecinos, a la pequeña Alma abrazada a su planta. Luego miró el pozo, donde el agua ya formaba un pequeño charco brillante bajo la luna. No escondemos nada, dijo, con una calma que nacía de lo más profundo. Esta vez, no corremos. Esta vez, los recibimos.
Porque ya no eran una viuda y 2 niños solos en un rancho enjuto. Eran 12 familias. Una cooperativa. Una promesa cumplida. Y lo que había desenterrado no era un secreto. Era un derecho. Y los derechos, cuando se defienden juntos, no se rompen. Mientras las luces se acercaban, Elena se paró frente a la figueira, con la espalda más recta que nunca, y esperó. Porque esta vez, no enterraría nada. Detrás de ellos, otros 3 hombres se apearon en silencio, con postura de vigilancia. El aire, que minutos antes estaba tibio de risas y fogata, se volvió denso, como si la tierra misma contuviera la respiración. Elena no se movió. Solo alzó la barbilla y dio un paso al frente, colocándose entre ellos y los niños. No estamos aquí para pelear, dijo Arturo, con una calma que no era paz, sino cálculo. Estamos aquí para formalizar lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable?, preguntó Elena, con la voz serena, aunque el corazón le golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. El hombre de traje oscuro abrió la carpeta. Soy el licenciado Márquez, representante legal de Tierras del Norte. Hizo una pausa, como si el apellido compartido fuera una coincidencia incómoda. Hemos presentado una orden judicial provisional para la inspección y posible expropiación de esta propiedad, basada en irregularidades en la titularidad y uso del suelo agrícola. Detrás de Elena, Rosalba murmuró, mienten. Los documentos están en regla. Los documentos antiguos no invalidan los actuales, dijo el licenciado, con una sonrisa seca. Y según los registros actualizados ayer, este terreno pertenece a una sociedad anónima con derechos exclusivos de desarrollo. Ustedes están ocupando ilegalmente. Ignacio dio un paso al frente. Mi familia firmó los títulos originales. Están registrados. Y están aquí. Alzó la voz. Y no somos ocupantes. Somos herederos. Arturo lo miró con desprecio. Nadie sabe. ¿Quién eres tú, muchacho? Y a nadie le importa. Pero entonces, desde la oscuridad del camino, una voz anciana y fuerte resonó, a mí me importa. Todos se volvieron. Avanzando con lentitud, apoyado en un bastón y escoltado por 2 jóvenes del pueblo, venía don Eulalio, el único sobreviviente de la generación fundadora de la cooperativa, el hombre que había jurado en silencio durante 40 años. Detrás de él, más vecinos llegaban. No con palas ni piedras. Solo con presencia. Con dignidad. Yo fui testigo de la firma de esos títulos, dijo don Eulalio, mirando fijamente al licenciado. Los vi sellarlos con cera y lágrimas. Y si alguien cree que puede borrar la historia con papeles falsos, está muy equivocado. El licenciado palideció levemente, pero mantuvo la compostura. Esto no es historia. Es ley. La ley sin memoria es tiranía, respondió don Eulalio. Entonces Elena habló, sin gritar, pero con una claridad que resonó en el silencio, tienen razón en una cosa, no soy dueña de este rancho. Hizo una pausa, y miró a cada uno de los que la rodeaban. Nadie lo es. Pertenece a las 12 familias que juraron compartir el agua, las semillas y el trabajo. Y si quieren quitárnoslo, tendrán que arrancarnos a todos. Y en ese instante, como si la tierra respondiera a su voz, el murmullo del pozo se volvió más fuerte. El agua, lenta pero imparable, comenzó a subir, formando un pequeño espejo bajo la luna. Arturo miró el pozo. Luego a los rostros que lo rodeaban, mujeres, hombres, niños, ancianos. Ninguno bajó la mirada. Esto no ha terminado, dijo, entre dientes. No, convino Elena. Acaba de empezar. Los hombres se retiraron, pero no sin antes lanzar una última mirada que prometía más batallas. Las camionetas se alejaron, dejando solo el polvo y el eco de sus motores. Entonces, alguien encendió otra antorcha. Otro trajo más tamal. Y poco a poco, la noche volvió a llenarse de voces. ¿Por qué no tuviste miedo?, le preguntó Mateo más tarde, cuando ya todos estaban sentados en círculo. Elena lo miró, con la frente apoyada en su cabecita. Tuve miedo, mi vida. Pero el miedo no es lo más fuerte que tenemos. Lo más fuerte es lo que construimos juntos. Lucía,
abrazada a Alma, alzó la vista. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo Elena, mirando el pozo, donde el agua ya brillaba como un espejo de estrellas, protegemos lo que crece. Porque ya no se trataba de desenterrar el pasado. Desde donde quedamos tras el enfrentamiento con Arturo y la llegada de don Eulalio. Así que, sin marcas, sin reinicios, y con la narrativa viva y palpitante como hasta ahora, aquí está el desarrollo del tópico 7, profundizado y ajustado a la línea emocional y temporal que ya construimos la noche después de la partida de las camionetas. El rancho no durmió. No por miedo, sino por una especie de vigilia sagrada. Como si todos supieran que algo había cambiado para siempre, ya no eran solo un puñado de personas intentando sobrevivir. Eran una comunidad que había dicho, no, con el alma, y el eco aún vibraba en el aire. Elena no fue a la cama. Se quedó sentada junto a la figueira, con la caja de cedro en el regazo. Las palabras de Ricardo la perseguían. La verdadera semilla no está en la tierra. Está en la gente. Y ahora, por primera vez, entendía lo que quería decir. Porque lo que había desenterrado no era solo un frasco, ni un mapa, ni siquiera los documentos. Era confianza. La confianza de que alguien, Ricardo, su padre, las 12 familias, había creído que un día alguien regresaría. No con avaricia, sino con cuidado. No para poseer, sino para continuar. ¿No duermes, mami?, susurró Lucía, apareciendo con los pies descalzos y los ojos medio cerrados. No puedo, respondió Elena, abriendo los brazos para que la niña se acurrucara junto a ella. Tengo mucho en la cabeza. ¿Piensas en papá? Sí. ¿Y en lo que nos dejó? Lucía alzó la vista hacia la planta que ya tenía 5 hojas tiernas. ¿Crees que él sabía que íbamos a encontrar todo esto? Creo que esperaba que quisiéramos encontrarlo, dijo Elena, acariciándole el pelo. Porque desenterrar algo no basta. Hay que creer que merece volver a crecer. En ese momento, Mateo se acercó desde la sombra, sosteniendo algo entre las manos. Mira, mami, dijo, con los ojos brillantes. La losa tenía algo más debajo. Elena tomó lo que le ofrecía, una pequeña tablilla de madera, tallada con símbolos que parecían estrellas y raíces entrelazadas. Al tocarla, algo en su interior se estremeció. Donde estaba, bajo la losa, en una ranura. La tierra la cubría, pero la planta la empujó hacia arriba. Como si quisiera que la viéramos. Elena la giró. En el reverso, una frase apenas visible, grabada con punta de clavo: el que escucha a la tierra, oye el latido de los ausentes. Se le atoró la respiración. Porque en ese instante, supo que Ricardo no solo había enterrado objetos. Había enterrado llamados. Señales para quien supiera mirar con el corazón, no con los ojos. ¿Qué significa, mami?, preguntó Mateo. Significa que, los que se fueron antes que nosotros todavía nos están hablando, respondió, con la voz quebrada. Solo tenemos que aprender a escuchar. Y entonces, como si la tierra respondiera, una brisa suave movió las hojas de la figueira, y desde el fondo del rancho, el pozo murmuró de nuevo, no con fuerza, sino con ternura, como un susurro de aprobación. Elena cerró los ojos y apretó la tablilla contra su pecho. Ya no se sentía sola. Ya no se sentía rota. Porque lo que había desenterrado no era un secreto escondido. Era un puente. Y ella, con sus hijos a los lados y la espalda un poco más recta, era la primera en cruzarlo. Pero algo más la inquietaba. Si Ricardo había dejado una tablilla, ¿qué más habría escondido que solo se revelaría después de que la comunidad se reuniera? Miró hacia el molino, hacia el pozo, hacia los campos oscuros. Y supo que la tierra aún tenía más que decir. Solo que esta vez, no habría que cavar. Elena estaba arrodillada junto a la figueira, regando suavemente las 2 plantas, la suya y la de Alma, con agua del pozo que ahora brotaba sin pausa. Mateo y Lucía jugaban cerca, hilando historias sobre cómo sus hojas se saludaban cada vez que el viento soplaba. Fue entonces cuando Rosalba apareció con una taza de café humeante y una expresión que no era de alarma, pero sí de urgencia. Elena, dijo, bajando la voz. Don Eulalio quiere verte. Dice que hay algo que solo tú debes ver. Ahora, sí. Antes de que el calor se vuelva insoportable.
Dejó a los niños con Alma y caminó tras Rosalba hasta la casa de adobe donde don Eulalio se había quedado. El anciano estaba sentado en una mecedora, con una manta sobre las piernas y los ojos fijos en el horizonte, como si contara los años que se habían ido. «Acércate, hija», dijo sin mirarla. «No tengo mucho tiempo. Ni para hablar, ni para este mundo». Elena se arrodilló frente a él, respetuosa. «¿Qué es lo que debo ver?» Don Eulalio tardó un momento en responder. Luego, sacó de debajo de la manta una llave de hierro forjado, negra por el óxido, pero con un símbolo grabado en el mango, la misma flor estilizada. «Tu marido no fue el único que escondió algo», dijo, con voz ronca. «Yo también. Porque Ricardo me hizo jurar que no lo entregaría hasta que el pozo cantara y las 12 familias estuvieran reunidas. ¿Qué es el acta final? La que cierra el círculo». Hizo una pausa, tosió suavemente. «Cuando la cooperativa se disolvió, no fue por miedo. Fue por estrategia. Sabíamos que si dejábamos todo a la vista, lo destruirían. Así que firmamos un documento secreto, un pacto de custodia. Quienquiera que reuniera a las 12 familias y reactivara el pozo, heredaría no solo el rancho, sino el derecho a convocar a un consejo agrario con poder legal sobre toda esta cuenca». Elena abrió los ojos como platos. «Un consejo, con poder legal, sí. Respaldado por una resolución olvidada del gobierno estatal de 1978. Nunca se anuló. Solo se ignoró. Y si lo presentas ahora, nadie, ni siquiera Arturo Valdés ni sus socios, podrá tocar una sola piedra de este lugar». Entregó la llave a Elena. «Está en la caja fuerte del antiguo molino. La que está detrás de la piedra con forma de luna. Ricardo la construyó con su propio padre. Sabía que algún día, tú vendrías». Elena sostuvo la llave como si quemara. No era fría. Latía. ¿Por qué a mí? Don Eulalio la miró por fin, y en sus ojos había lágrimas antiguas. «Porque tú no viniste a tomar. Viniste a devolver. Y eso es lo que el rancho necesitaba». Antes de irse, el anciano tomó su mano. «No lo hagas por venganza. Hazlo por los que vendrán. Porque lo que desenterraste, no era para ti. Era para ellos». Elena regresó al patio con la llave escondida en el puño. No dijo nada. Solo miró a sus hijos, a los vecinos que ya cavaban juntos los primeros surcos del nuevo huerto comunal, a Ignacio enseñando a Alma a sembrar frijol con las manos limpias de tierra buena. Y supo que el siguiente paso no era cavar. Era actuar. Pero mientras se preparaba para ir al molino, una sombra se movió entre los árboles del norte. No era Arturo. Era alguien más sigiloso. Alguien que observaba. Alguien que ya sabía que el verdadero tesoro no estaba enterrado, sino vivo. Y que, si quería detenerlo, tendría que actuar antes de que ella abriera esa caja. Elena apretó la llave contra su pecho, y sin decir una palabra, caminó hacia el molino. Porque esta vez, ya no desenterraría un secreto. Reactivaría un poder. Al llegar, se detuvo un instante. El aire olía a romero silvestre y a humedad antigua. Se agachó junto a la base norte del molino, donde las piedras formaban una curva que, al tacto, recordaba la media luna. Con las manos temblorosas, apartó las enredaderas y presionó la piedra del centro. Crujió. Cedió. Detrás, una abertura estrecha reveló una caja de hierro herrumbroso, incrustada en la tierra y el yeso. Elena introdujo la llave. Giró con dificultad, como si el tiempo mismo se resistiera a abrirse. Pero al tercer intento, un chasquido metálico resonó con eco seco. Dentro, no había oro ni joyas. Solo un sobregrueso de papel manila, sellado con cera roja y el símbolo de la flor. Y una nota, escrita con la letra de Ricardo: «Si estás leyendo esto, ya no dudas. Eres la guardiana. Y el rancho ya no es tuyo. Es de todos los que creen». Con manos reverentes, abrió el sobre. Dentro, el acta. Firmada por 12 nombres, con sellos oficiales, testigos, y al pie,
una cláusula resaltada en tinta roja. El Consejo Comunal de Riego y Semillas de San Isidro tiene autoridad legal perpetua sobre el uso sostenible de tierras y aguas en esta cuenca, mientras haya al menos una semilla viva y una familia dispuesta a cuidarla. Elena se llevó una mano a la boca para contener el sollozo. No era solo un documento. Era un escudo. Y estaba vivo. Mami se volvió. Mateo y Lucía estaban allí, tras ella, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué es eso?, preguntó Lucía. Es la voz del rancho, dijo Elena, con la voz quebrada. La que lo protege. ¿Y ahora qué hacemos?, dijo Mateo, con esa seriedad que lo hacía parecer mayor que su edad. Elena los miró, y en sus rostros vio no solo curiosidad, sino coraje. El mismo coraje que ella había tardado tanto en encontrar. Ahora, lo llevamos donde debe estar. Al ayuntamiento. Antes de que ellos lo borren. Pero apenas dio un paso, una voz grave sonó desde la sombra del molino: no creo que vayas a ninguna parte con eso. Elena se volvió, el cuerpo entero en tensión. Era uno de los hombres que había acompañado a Arturo. Alto, con cicatriz en la ceja, y una mirada que no amenazaba, solo cumplía órdenes. Dame el documento, dijo, extendiendo la mano. No, respondió Elena, colocándose frente a los niños. El hombre dio un paso al frente. No soy como Valdés. No vengo a negociar. Vengo a asegurar que ese papel nunca vea la luz. Hizo una pausa. Así que, por última vez, dámelo. Lucía se aferró a la pierna de su madre, temblando. Pero Mateo, en cambio, se adelantó un paso. No. Es de todos. No es suyo. El hombre lo miró, casi con lástima. Los niños no entienden de leyes. Solo de lágrimas. Pero entonces, desde el camino, una voz familiar rugió: detente. Era Ignacio, corriendo con una pala en la mano. Detrás de él, Rosalba, don Eulalio en su silla de ruedas empujada por dos jóvenes, y media docena de vecinos, armados no con armas, sino con sus propias presencias. Toca a esa mujer, dijo Ignacio, jadeante, y tendrás que enfrentarte a todos nosotros. El hombre miró alrededor. Vio rostros firmes, manos entrelazadas, miradas que ya no bajaban la vista. Supo, en ese instante, que no podría contra ellos. No físicamente. Porque lo que los unía ya no era miedo. Era propósito. Retrocedió un paso. Luego otro. Esto no se acabará aquí, murmuró, antes de desaparecer entre los árboles. Elena se dejó caer de rodillas, abrazando a sus hijos con fuerza. Las lágrimas caían sin control, pero no eran de miedo. Eran de alivio. De orgullo. Porque no había tenido que luchar sola. Lo hicimos, mami, susurró Lucía. No, corrigió Elena, mirando a todos los que la rodeaban. Lo hicimos juntos. Esa tarde, con el documento protegido en una bolsa de lona impermeable, Elena caminó al pueblo. No sola. Rodeada. Cada vecino, cada niño, cada anciano fue con ella. No como seguidores. Como testigos. Porque ya no se trataba de una viuda con la espalda doblada. Se trataba de una comunidad que se había levantado. Y lo que desenterró, no fue un objeto. Raíces que emergen del suelo. Los vecinos caminaban con las manos limpias de tierra, los niños con las cabezas erguidas, los ancianos con los ojos llenos de una luz que no habían tenido en décadas. El ayuntamiento, con su fachada blanca y las banderas polvorientas, los recibió con las puertas abiertas. No por cortesía, sino por la presión de lo inevitable. El joven funcionario que había ayudado a Elena días atrás salió al patio, sorprendido. Vinieron todos, vinimos todos, dijo Elena, entregándole el sobre con el acta. Porque esto no es mío. Es de 12 familias. Y de las que vendrán. Él asintió, serio, y los condujo al salón principal. Allí, sentado tras una mesa larga, estaba el alcalde, un hombre de bigote gris y mirada cansada, que hasta entonces había firmado sin leer los papeles que Arturo Valdés le ponía delante. Pero hoy, algo era distinto. Señora Márquez,
comenzó, con voz grave. He recibido una notificación esta mañana. De la Secretaría Estatal. Hizo una pausa. Al parecer, alguien presentó una denuncia anónima sobre irregularidades en los registros de propiedad en esta zona. Y, adjuntaron algo interesante. Abrió un expediente. Dentro, fotocopias de los mismos títulos que Elena llevaba. Pero con una diferencia, estaban selladas por la Oficina de Patrimonio Agrario. ¿Quién? Empezó Elena, sorprendida. No lo sé, dijo el alcalde, mirándola a los ojos. Pero quienquiera que haya sido, nos dio una excusa legal para reabrir el caso. Y con este documento que traes, levantó el acta que ella acababa de entregar, todo cambia. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Arturo Valdés entró sin ser anunciado, acompañado del licenciado. Su rostro, usualmente controlado, estaba tenso. Esto es una farsa, dijo, señalando a Elena. Esa mujer está manipulando a gente ignorante con papeles falsificados. Los papeles están autenticados, respondió el alcalde, con una calma inesperada. Y si hay alguien que ha estado manipulando registros, miró al licenciado, creo que tendremos que investigar más a fondo. Arturo palideció. Esto no es el final, masculló, dirigiéndose a Elena en voz baja, casi al oído. Tú no sabes con quién estás jugando. No estoy jugando, dijo ella, sin bajar la mirada. Estoy regresando lo que nunca debió perderse. Pero mientras el alcalde ordenaba archivar provisionalmente los nuevos documentos y convocar una audiencia pública en 3 días, Rosalba se acercó a Elena con una expresión de inquietud. Alguien nos ayudó desde dentro, susurró. Alguien que aún recuerda. Esa noche, de regreso al rancho, mientras todos celebraban con una fogata y tamal de nuevo, Elena se sentó aparte, mirando las estrellas. Aún sentía el eco de las palabras de Arturo, no sabes con quién estás jugando. Y sabía que no había terminado. Él tenía recursos, contactos, poder. Podía retrasar, mentir, dividir. Pero entonces, Mateo se sentó a su lado y le entregó algo que había encontrado en el camino de regreso, una pequeña caja de madera, escondida bajo una piedra marcada con la flor. La dejaron para ti, dijo. Dentro, una carta sin firma. Solo una frase, hay más semillas. Busca en el arroyo de los sauces. Antes de la luna llena. Elena la leyó y miró a Rosalba, que asintió con una sonrisa triste. Tu marido no trabajó solo, dijo la anciana. Siempre hubo alguien que creyó. Incluso en la sombra. Y en ese instante, Elena supo que la batalla no se ganaría solo con documentos. Se ganaría con raíces. Con memoria. Con las semillas que aún dormían bajo la tierra, esperando manos que supieran escuchar. Porque lo que venía ahora, no era el final. Era la siembra definitiva. Aba por ese sendero olvidado, con Mateo y Lucía cogidos de la mano y el corazón en la garganta. ¿Tienes miedo, mami?, preguntó Lucía, pegada a su costado. No, mintió suavemente. Solo respeto. Porque no era miedo lo que sentía. Era reverencia. Como si cada paso la acercara no a un objeto, sino a una verdad que había estado esperando ser recordada. Cuando llegaron al arroyo, el agua corría lenta, clara, cantando entre piedras redondeadas por el tiempo. Y allí, justo bajo la sombra del sauce más antiguo, cuyo tronco estaba tallado con docenas de iniciales y símbolos, encontraron una piedra plana, cubierta de musgo. Al moverla, una pequeña cavidad reveló una bolsa de cuero curtido, atada con hilo de lino. Elena la abrió con manos que temblaban no por el frío, sino por la certeza de que lo que había dentro cambiaría todo. Dentro, no había semillas. Había cartas. Docenas de ellas. Escritas por diferentes manos, en distintas épocas. Algunas amarillas, otras recientes. Pero todas firmadas con el mismo símbolo, la flor estilizada. La primera que leyó era de 1973. Hoy perdimos a Rafael. Se fue con los suyos al norte, pero antes me entregó su última bolsa de maíz criollo. Me dijo, guárdalo. Algún día, alguien sabrá qué hacer con él. Lo guardo. Porque la tierra no olvida.
La segunda, de 1987, intentaron quemar el huerto. Pero las raíces sobrevivieron. Las escondí en el pozo seco. Si alguien las encuentra, que sepa, no somos pocos. Somos semilla. Y la última, estaba escrita con tinta aún fresca. Elena, si lees esto, es porque ya no estás sola. Pero Arturo no es el enemigo real. Él solo obedece. Detrás de él hay una corporación que quiere secar toda esta cuenca para una mina de litio. Ya han comprado a los funcionarios. Ya han mentido en los mapas. Pero no saben una cosa: el agua de este arroyo está conectada al acuífero sagrado de los antiguos. Y si alguien siembra aquí las semillas resistentes, el suelo se vuelve intocable por ley indígena. Busca a la comunidad rarámuri del norte. Ellos saben. Y confiarán, si tú llevas la flor. Elena dejó caer la carta. Las lágrimas le corrían sin control. No solo por la revelación, sino por la magnitud del legado que había heredado. No era solo un rancho. Era una línea de resistencia que atravesaba generaciones. ¿Qué dice, mami?, preguntó Mateo, viendo su rostro descompuesto. Dice que, lo que estamos haciendo es más grande de lo que creíamos, susurró. Y que no podemos detenernos. Aquella noche, al regresar, reunió a Rosalba, a don Eulalio y a Ignacio bajo la fogata. Tenemos que ir al norte, dijo, mostrándoles la carta. Hay una comunidad que puede protegernos, si les mostramos que somos dignos. Los rarámuri no confían fácilmente, dijo don Eulalio. Pero si llevas la flor, y las semillas originales, tal vez te escuchen. ¿Y si no?, preguntó Ignacio. Entonces perderemos todo, respondió Elena, con una calma que asustaba. Porque si esa mina se instala, no solo se seca el rancho. Se seca el alma de esta tierra. Al día siguiente, mientras preparaba las semillas más raras para el viaje, las que Ricardo había escondido en el molino, Lucía se le acercó con la planta en su maceta. Llévala, dijo la niña. Es la más fuerte. Y si ellos ven que crece aquí, sabrán que es verdad. Elena la tomó con reverencia. Porque ya no era solo una planta. Era una embajada. Una prueba de que la vida aún podía florecer, incluso en lo enjuto. Y mientras ataba la maceta a su morral, miró al horizonte, donde las nubes comenzaban a teñirse de rojo. Sabía que Arturo ya estaría moviendo sus piezas. Que en 3 días, en la audiencia, intentaría destruirlo todo. Pero ella no estaría allí para defender con palabras. Estaría en el norte. Llevando la flor. Llevando la semilla. Llevando la memoria. Porque lo que desenterró, ya no era un secreto. Y de la recién fortalecida comunidad, y la acercaba a un silencio tan profundo que casi dolía. Llevaba consigo solo lo esencial: la maceta con la planta de la esperanza del desierto, las semillas más raras envueltas en tela de maguey, la flor tallada en madera que Ricardo había escondido en el baúl, y la carta sin firma que la guiaba como una brújula del alma. Al segundo día, agotada, se sentó bajo un peñasco a beber el último trago de su cantimplora. El sol caía a plomo. El viento traía olor a pino y a tierra quemada. Y en medio de ese vacío, por primera vez desde que Ricardo murió, Elena permitió que el llanto subiera. No el llanto de la tristeza, sino el de la carga. No sé si soy suficiente, murmuró al cielo, con la frente apoyada en las rodillas. No soy sabia como Rosalba, ni fuerte como Ignacio. Solo soy una mujer con la espalda doblada y 2 hijos que no quiero defraudar. En ese instante, como si el mundo hubiera escuchado, una sombra se movió entre los pinos. Una mujer emergió. Alta, envuelta en una manta azul oscuro, con los ojos negros como la noche sin luna. No habló. Solo la miró. Luego, señaló la maceta que Elena sostenía contra su pecho. Esa planta no crece aquí, dijo al fin, en español entrecortado, con acento antiguo. Solo nace donde hay memoria. Elena se levantó despacio, el corazón golpeándole las costillas. Vengo en nombre de las 12 familias del sur. Traigo la flor. Y las semillas que no se rinden. La mujer no respondió de inmediato. Se acercó, olfateó la tierra de la maceta,
Tocó una hoja con la yema de los dedos,